Mira, ¿qué habrá pasado? No sé si tú trataste este tema, no puse mucha atención. Estados Unidos dice hoy, aclara, que no reconoce a ningún político como líder legítimo de Haití en el Mm, gobierno. mm. Se está marcando distancia con el señor Joseph Clark, Sí, señor. después que se ha denunciado que está en parte, porque dice, en medio de esas Es que tensiones, hay un lío fuerte con eso. confía en apoyar un diálogo amplio e inclusivo entre todos los países. Aquí está la información muy fresquecita. Estados Unidos aseguró este jueves que no reconoce a ningún político en concreto como el presidente o primer ministro legítimo de Haití y confió en que haya un diálogo inclusivo que permita formar pronto un gobierno de coalición en el país. Un alto funcionario estadounidense que pidió el anonimato se pronunció así una semana después de que el Departamento de Estado asegurara que consideraba a Claude Joseph como primer ministro de Haití porque él ocupaba ese puesto antes del asesinado presidente Jovenel Moïse. Hemos tenido mucho cuidado de no respaldar a nadie como el presidente o primer ministro legítimo del país, dijo el funcionario vía telefónica y que publica F. La fuente recordó que 2 días antes de su asesinato, Moïse nombró como primer ministro al exministro Ariel Henry, pero este no llegó a ser investido en el cargo de forma oficial antes del magnicidio. Tras la muerte de Moïse, Estados Unidos necesitaba un interlocutor para poder ofrecer su ayuda a la investigación de lo ocurrido y por eso el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, y otros funcionarios se comunicaron con Joseph Clark, que era el primer ministro antes del magnicidio. Necesitamos encontrar interlocutor práctico para seguir intentando ayudar al país, pero hemos tenido cuidado de no reconocer a nadie, aunque la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, evitó en efecto reconocer a nadie como primer ministro. Al ser preguntada al respecto, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, sí lo hizo cuando le consultaron sobre el tema el pasado 8 de julio. Clyde Jones era el titular que estaba en ese cargo. Él estaba ejerciendo como primer ministro antes del asesinado presidente Moïse y nosotros seguiremos trabajando con Clyde Jones como tal. Este fin de semana, una delegación estadounidense viajó a Puerto Príncipe y se reunió con Joseph, con Henry y con el presidente del Senado, Joseph Lambert, los tres políticos que pugnan por el poder tras el magnicidio. En medio de esas tensiones, Estados Unidos confía en apoyar un diálogo amplio e inclusivo. Eso permitirá convertir esta horrible tragedia que es el primer asesinato de un jefe de Mm. Estado en el continente americano desde 1961, en algo que pueda unir al pueblo haitiano y permita formar una coalición de gobierno que salga adelante. Tú sabes Esa que es la posición de Estados la Unidos. policía de Haití, ellos no quieren mostrar las imágenes del asalto en la casa de Mois, porque hay cámaras de seguridad en el área y ellos Se, tienen el video de cómo ocurrieron las cosas y sin embargo no quieren se presentarlas dice que la primera y las dama, manejan a su antojo. supuestamente las declaraciones que andan, un video, La del audio no es la del cierta, audio no, pero pero la la de del hoy, Twitter sí, la de Twitter sí, sí. que ella confirma Sí, que que, fue ayer, que fue ayer. donde ella agradece primero la ayuda y dice que fueron unos ángeles que le están atendiendo y todo lo que le ha dado ayuda y que el dolor de la muerte de su esposo, que no se pudo despedir de ella, es un dolor que lo llevará por siempre. Pero también eh, la policía de Haití también detuvo ya al jefe de seguridad de Mois, que no asistió ayer al interrogatorio que estaba citado. El jefe de seguridad quedó intacto. Sí, su jefe de seguridad que estaba en la residencia Ujú. no acudió a la citación para declarar, entonces fue considerado como prófugo y el coordinador de seguridad del presidente entonces lo fue mandado a buscar por la fiscalía para que declare y ya fue eh, arrestado, es decir, que ya está Tú sabes detenido, por lo pronto detenido, no que en de los calidad de arresto. 26 colombianos involucrados, solo 7 sabían que iban a matar al presidente. Los demás habían sido contratados y supuestamente se les había dicho que iban a hacer un trabajo de protección del entorno del presidente. Supuestamente Sí. se dieron cuenta allá. Pero la primera dama, que lo que ha dicho solamente son palabras que tienen que ver con el recuerdo de su esposo y las condiciones de su esposo,
tendrá que hablar porque ella sí conoce quiénes fue que levantaron los rifles contra el Así es. presidente y ella sabe quiénes fue que lo torturaron porque al presidente No, porque, le quebraron pierna y brazo porque supuestamente iba a ser un secuestro y él sí, estaba trajeado. Lo tenían vestido para que él diera, para grabarlo, para grabarlo. a raíz del secuestro y después Sí. entonces que deciden asesinarlo. Sí, no se sabe qué pasó en la contraorden porque lo tenían en Sí, control, tenían en control, entonces decidieron después dispararle y le dispararon a la primera dama para no dejar testigos. Se supone que eso fue lo que intentaron, pero ese fue un caso que le salió mal, una operación que le salió mal. Es el primer magnicidio que sucede en la región desde 1961. El último que se había producido era el de Rafael Leonidas Trujillo, que ese fue un ajusticiamiento por las condiciones de dictador y opresión que tenía el pueblo dominicano. El caso de Moïse es un magnicidio porque era un gobierno democrático, entre comillas, porque en claro. Haití tú no puedes decir quién es democrático porque en Haití tú tienes que cuidarte utilizando mano dura porque en Haití no hay un orden constitucional establecido. En Haití es un país que primero lo definen como inviable. Entonces, ante una situación así, uno sabe cómo definir la condición, el estatus de un gobierno, pero es un magnicidio, claro está. Y es una situación difícil. El mercado sigue desarrollándose muy bien. Hoy estuvieron las ventas por lo alto y mañana también hay Sí, ventas. mañana, que Eh, por costumbre era sí, mañana, pero se ha dado durante todos estos claro, días para que por se la puedan necesidad, para que se puedan abastecer. abastecer y Sí. también para que los productores dominicanos puedan vender. Mira, las mismas autoridades de la provincia de Jabón dicen que el abrir los mercados ha sido como una válvula de escape, porque había una tensión con todos esos haitianos que amanecían en las puertas principales Esperando a ver de qué los mercados pasa. binacionales, no esperando y cosiéndose una situación que no se sabía cómo iba a terminar con la desesperación y el hambre de esta gente por comprar, por abastecerse. Y abrir los mercados como nosotros propusimos y hablábamos todos los días de ellos, fue importante porque la tensión que había en los puntos fronterizos de los mercados binacionales se ha reducido bastante y ha sido muy, muy importante para la convivencia en esos puntos fronterizos. Sobre todo el envío también de combustible, tú sabes, 20 porque tanqueros le enviaron oh, de un solo ya, viaje, ya eso estaba allá desabastecido totalmente, el porque allá combustible. había también un problema con el control de los combustibles. El sector eléctrico y los combustibles era Sí. manejado por una mafia en Haití, que ese es otro de los problemas que llevó y se cree que es parte de los argumentos para atentar contra el Bueno, lo que presidente. hay que esperar es ver hasta qué punto van a seguir acomodando y arreglando cada una de las acciones que ocurrieron para que se diera este magnicidio y que finalmente es lo que le va a convenir a las autoridades de Haití, porque ellos mismos que están organizando y preparando todo. Sí, Mira las últimas declaraciones, esa que vino desde Colombia sí. y que al final tampoco tiene toda la veracidad. O sea, que cada quien está arreglando lo suyo como pueda. Señores, buenas Hasta noches, hasta mañana. mañana. Mañana será Vuelve el viernes. patrón de la tarde.